Y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Momento de dejar de oír y empezar a escuchar. Recibimos a Guillermo Rica, a los espacios de los filósofos de los miércoles. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo en orden, por suerte. ¿Vamos a luchar contra la grieta o no? ¿Dejar que funcione como Yo lo que propondría es que ordenador de la política? Lo que propondría es que dejemos de usar la palabra, Ajá. digamos, un tiempo, Bueno. al menos. ¿No? Una palabra que vos sabés que impuso el que para mí es un ex periodista, digamos, devenido hoy, no sé cómo llamarle, pero mercenario podría ser, ¿no? De una empresa de medios. Perdón. Impuso esa palabra para designar algo que en realidad no confunde, ¿no? Porque, o sea, una grieta es algo que separa algo que estaba unido incluso de manera homogénea, uno puede pensar, ¿no? O sea, en la misma superficie que se abrió. Y en realidad el conflicto político no tiene que ver con eso. O sea, el conflicto político no es la separación de algo que alguna vez estuvo compactamente unificado, digamos, y unido, ¿sí? Sino que en realidad tiene que ver desde tiempos inmemoriales, o sea, con la aparición o la posible aparición de un otro, a quien se vislumbra, imagina, o se identifica, en todo caso, como una amenaza, ¿no? Si, por ejemplo, qué sé yo, Platón habla del pueblo como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Es una imagen amenazante. Siempre, o sea, en la filosofía política clásica, por ejemplo, ¿no? O incluso hasta el pensamiento político del 600, ¿sí? Del 1600 más o menos, siempre se identifica a los sectores populares, digamos, a las plebes, como se les llama en esas obras, como seres monstruosos, digamos, más cercanos a la animalidad que a la humanidad, peligrosos, violentos, ¿no? Y la pregunta de la filosofía política en esas épocas siempre fue, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué hacer con esta gente? ¿Qué hacemos con ellos? Y las respuestas son de todo tipo, ¿no? O sea, las respuestas van desde, bueno, tienen voz pero no tienen palabra, ¿no? O sea, tienen voz como los animales, ¿sí? Para expresar su malestar, digamos, su dolor o su placer, pero no tienen palabra para hablar racionalmente acerca de lo que les sucede. Esto en el siglo XX, o sea, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esto se intensifica. ¿Por qué? Bueno, porque a fines del siglo XIX empiezan a surgir los movimientos obreros, los movimientos organizados del socialismo, del anarquismo, digamos, del comunismo. ¿Con qué intención? Precisamente con la intención de que eso que era escuchado como un ruido deje de ser un ruido y empiece a ser asumido por las élites, por las oligarquías, digamos, por las aristocracias, podremos decir de alguna manera, como un discurso que reclama y demanda una palabra que uno podría decir es la palabra que constituye la verdad de la política, al menos desde la Revolución Francesa para acá, que es la palabra igualdad, ¿no? En América Latina, o sea, la historia, digamos, de América Latina todavía exhibe lo que yo llamaría los espasmos del ascenso de las masas a la vida política, ¿no? Que hizo su irrupción en los albores del siglo pasado. La pregunta, acá también de las élites, fue ¿qué hacer con esas masas? Que acá se empezaron a constituir a partir de la inmigración, por sobre todo, ¿no? O sea, la inmigración europea, que Sarmiento esperaba proveniente de Alemania, de Suecia, de Noruega, ¿no? Bueno, no fue eso, o sea, vinieron
fundamentalmente españoles, digamos, italianos, y trajeron con ellos sus ideologías. Y esas ideologías estaban vinculadas al anarquismo, el comunismo y el socialismo. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Y uno podría decir, bueno, la ley Sáenz Peña es una primera respuesta, ¿no? O sea, que es la ley de voto universal, en realidad no universal, sino masculino, secreto y obligatorio, que se instituye ¿con qué finalidad? Bueno, precisamente con la finalidad de reducir los tumultos, digamos, de estas masas identificadas con estas ideologías. Pero automáticamente que se instituye la ley Sáenz Peña, se instituye también otra institución, podríamos decir no legal, pero sí política, que es conocida como fraude patriótico. O sea, los mismos que la instituyen le llaman de esa manera, fraude patriótico. O sea, es como decir, bueno, hagamos como que votan. Mejoramos, ¿no?, la forma, no el fondo. Sí, hagamos como que, no, que votan, ¿no? La llegada de Hipólito Yrigoyen, digamos, al gobierno supuso un nuevo capítulo en la invención política de las masas latinoamericanas, y que no se dio solamente acá, porque los movimientos nacional populares que surgen en la década del 20 en América Latina, surgen básicamente inspirados en el ideario de la reforma universitaria de 1918, y eso toca a esos sectores, digamos, de la Unión Cívica Radical, que hoy parecen haberse olvidado de sus orígenes, toca a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, al APRA, digamos, surgió en Perú, y llega incluso hasta el movimiento 26 de julio, que es el movimiento que va a encabezar la Revolución Cubana en la década, fines de la década del 50, comienzo de la década del 60, ¿no? Y acá, bueno, obviamente, o sea, otro capítulo de la invención democrática de las masas en Argentina, indudablemente, digamos, fue el peronismo a partir del 17 de octubre de 1945. ¿Cómo respondieron las élites, las oligarquías, a esos momentos de invención política de las masas populares en América Latina? Bueno, a Yrigoyen lo derrocó el primer golpe, o sea, que hizo la aparición del partido militar, digamos, en Argentina, con Uriburu, ¿no? En el 55 bombardearon la Plaza de Mayo, mataron unos 700, 800 civiles, no se sabe muy bien, en un día tranquilo, soleado, en que la gente andaba paseando por ahí. Como Perón no se fue, después bombardearon directamente la casa de gobierno, fusilaron gente, esos fusilamientos quedaron inmortalizados por la pluma exquisita de Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Y bueno, y después 18 años de proscripción, y después de esos 18 años de proscripción, digamos, un genocidio durante la última dictadura que estuvo básicamente orientado al exterminio de una identidad política, porque, o sea, digamos claramente que de los 30.000 desaparecidos, quizá el 80% tenían algún tipo de vinculación identitaria, digamos, en términos políticos, con el peronismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A pesar de todo eso, los sectores populares en la Argentina, en América Latina toda, siguen apostando a la invención democrática y a la invención política, y retornan, ¿no? O sea, es como si los muertos resucitaran. Es como en Hamlet, ¿no? O sea, el espectro, ¿sí?, de ese padre asesinado vuelve, ¿no?, a atormentar el cerebro de los vivos. Y eso es lo que sucede en la Argentina. O sea, lo que sucede, o sea, las élites argentinas, latinoamericanas, del mundo, me animaría a decir, e incluso conducidas y guiadas por las políticas exteriores norteamericanas, lo que quisieran es que esto no vuelva a suceder. De ahí expresiones del tipo como las de López Murphy, ¿no? Ellos o nosotros, son ellos o nosotros, o esta persistente identificación, digamos, de los sectores populares con una especie de humanidad de menor rango, ¿no? Porque esta es otra característica. O sea, los sectores de las élites, incluso los sectores de las élites culturales e intelectuales, han dividido la humanidad en dos. O sea, habría una humanidad a la que pertenecerían ellos, que es la humanidad que piensa, es la humanidad que tiene derecho, por lo tanto, a hablar, y es la humanidad que tiene derecho a legislar en términos políticos y a imponer un orden social y político y económico, ¿no? Y existe una humanidad como de segundo orden, una humanidad que no piensa, una humanidad que solo siente, que solo percibe,
que solo se deja guiar por imágenes, que es manipulable por cualquier líder carismático, ¿no? Y esa humanidad, bueno, más vale mantenerla ahí, ¿sí? Y no tienen derecho a la invención política, no tienen derecho, o no tendrían que tener derecho a decidir, digamos, sobre los destinos colectivos, es decir, sobre los destinos de nuestras sociedades, sobre los destinos de nuestra patria, ¿no? Ahora esto, que es un viejo prejuicio, ¿no? O sea, la secuencia de este conflicto que el ex periodista nombra con la palabra que digo que hay que dejar de usar para nombrarlo, Ernesto Seman, en un librito muy recomendable que se llama Breve Historia del Antipopulismo, identifica esta saga, ¿no? O sea, la saga de este conflicto, la secuencia de este conflicto con estas palabras. La palabra gaucho, compadrito, cabecita negra, choriplanero. Ese es el problema de la grieta, ¿no? Como lo fue en su momento el gaucho, como lo fue en su momento el compadrito, como lo fue en su momento el cabecita negra, digamos, como ahora lo sería el choriplanero. Es la misma lógica de la civilización y barbarie. Claro, a la que se podría agregar, digamos, aquella que acuñara David Viñas en un texto a propósito de Rodolfo Walsh, que se llama Rodolfo Walsh, El ajedrez y la guerra, un texto también muy recomendable, donde agrega a esa secuencia otra figura que es la del intelectual subversivo. Como bien señaló Silvia Schwarbach, una gran filósofa argentina, la clase media se podría definir como aquella clase que asume como propia la moral que los aristócratas proclaman, pero no viven, porque no creen en esa moral, ¿no? No la practican. La clase media asume el cinismo de las clases altas como nobleza y lo traduce para sí misma como su propia decencia. Entonces se convierten en prosélitos, es decir, en los que hacen el proselitismo de esa moral, ¿no? Y se vuelven entonces misioneros, ¿no?, de un evangelio del odio a los sectores populares, como la única forma que ha encontrado esta clase para diferenciarse de esa secuencia maldita, ¿no?, de la que hablaba Seman y habla David Viñas. Qué hermoso eso, qué hermoso. Los otros días escuchaba una entrevista que hacían a un cartonero en Buenos Aires, que se había transformado en cartonero porque se quedó sin trabajo. Claro. Se quedó sin trabajo. Pero que él tenía un trabajo estable. No por emprendedor. No, porque tenía un trabajo estable, registrado, y que cuando él estaba en esa condición, veía a los cartoneros como la pus del sistema. Sí, sí. Y decía, no, yo los criticaba y a los piqueteros cuando cortaban, y ahora me veo yo cortando y haciendo piquetes y cartoneando. Y ahora entiendo cómo se deben haber sentido los que yo miraba como me miran a mí. Y esa es la clase media proselitista que con poco se da vuelta inmediatamente, y de las que se valen muy virtuosamente en su uso las élites, ¿no? Claro, porque es muy interesante esto que dice este señor, porque complementa lo que dice Schwarbach, ¿no? O sea, la clase media es un verdadero problema político para la invención popular, podríamos decir, para la invención democrática, para la invención de las mayorías. Sí. Y es un fenómeno global eso, porque le pasó a Lula, sacó a millones, claro, de brasileños de la pobreza, los puso en la clase media y le votaron en contra, bueno, después. Sí. Porque no tiene consistencia propia, digamos, ¿no? Eso está muy sujeta a los vaivenes de aquello con lo que se identifica, de aquello que admira. Incluso podría ser un elemento de análisis para intentar pensar en otro momento, digamos, ¿no? Pero lo que acaba de suceder en Chile, por ejemplo, ¿no?, con la votación de la Constitución. Sí, sí. Queremos cambio, pero no tanto. Pero no tanto. Es un lujo, como siempre, Guille, es muy amable. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Guillermo Rica, el filósofo de los miércoles.